Bienvenidos al avance del capítulo 109 de la telenovela Simplemente María. María observaba con una mezcla de emociones el desenlace inesperado. Diego, habiendo entregado a la niña, se mostraba visiblemente afectado por la situación. El anciano, con serenidad, le explicó que tomó la decisión de devolver a la pequeña porque sabía que estaría mejor con su familia. A pesar de su pesar, Diego aceptó las palabras del anciano, pero no podía ocultar su vergüenza ante María. Ella, aunque emocionada por el regreso de su nieta, agradeció sinceramente al anciano por su intervención y por haber convencido a Diego de devolver a la niña. Tras cumplir su propósito, el anciano se despidió y se marchó. Al mismo tiempo, Cepeda llegaba a la casa de la anciana buscando desesperadamente a Diego. Su intención era saber dónde estaba y qué había ocurrido. Justo en ese momento, el teniente Ornella también apareció en la cena, exigiendo respuestas sobre el paradero de Diego. Sin miramientos, Ornella amenazó a la anciana con detenerla si no cooperaba. Bajo la presión, la anciana confesó que Diego había entregado a la niña. Mientras tanto, en otro lugar, Silvia se encontraba intranquila, sintiendo malestar y mareos constantes. Gabriela, preocupada, le sugirió que se hiciera un chequeo, insinuando que podría estar embarazada. Silvia, nerviosa, rechazó la idea, insistiendo en que era imposible ya que Alberto no quería más hijos. Cuando Diego regresó con la niña, Ana se llenó de emoción. Sin embargo, Diego le confesó a María que no sabía qué hacer. En ese mismo instante, el teniente Ornella apareció para rastrearlo. María intentó defender a su hermano, argumentando que había devuelto a la niña voluntariamente, pero Ornella insistió en que eso no cambiaba el hecho de que Diego debía ser detenido hasta que un juez decidiera su destino. Silvia finalmente se hizo el chequeo y Gabriela le confirmó que tenía 7 semanas de embarazo. El impacto de la noticia fue tan grande que Silvia no sabía cómo reaccionar. Decidida a hablar con Alberto, fue a su oficina para contarle la verdad. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, Alberto recibió una llamada de María informándole que Diego había entregado a la niña emocionado. Alberto salió apresuradamente para ver a la pequeña. María, preocupada, le confesó a Rafael que había querido intervenir para evitar que Diego fuera a la cárcel, pero Rafael la tranquilizó, diciendo que su hermano recibiría una pena menor por haber entregado a la niña. A pesar de ello, María le suplicó a Rafael que hiciera algo para ayudar a Diego, pero Rafael, resignado, le dijo que no podía intervenir más allá de lo que ya estaba hecho. En la casa, Ana mostraba a la niña a Alberto y a Gustavo. La tensión aumentó cuando Alberto, enojado, exigió llevarse a la niña con él. María, firme, le dijo que si estaba enojado, era mejor que se fuera, pero Alberto, obstinado, insistió en que no se iría sin la niña. María, decidida, le respondió que la pequeña se quedaría en la casa, lo que enfureció aún más a Alberto, quien prometió llevarse a la niña sin importar lo que sucediera. Estela, por su parte, le comentó a Federico que la niña había aparecido. Federico, aliviado, se alegró de que Diego hubiera entregado a la niña, pero Estela no podía dejar de preocuparse por el destino de Diego. Federico le recordó que Diego iría a la cárcel por haber sido el autor intelectual del secuestro, pero también le sugirió buscar un buen abogado para reducir su sentencia. En casa, José, emocionado por el regreso de la niña, la sostuvo en sus brazos y le pidió perdón, prometiendo ser un mejor padre. Ana, aunque emocionada por ver a José tan involucrado con la pequeña, no podía evitar sentirse triste por el destino de su hermano Diego, quien ahora enfrentaba una condena. Víctor llegó a la casa confundido por todo lo que ocurría, pero María le explicó que Diego había entregado a la niña, pero su alegría se vio empañada al contarle que Diego estaba en la cárcel. Víctor, decidido, le prometió que harían todo lo posible para sacarlo de allí. Mientras tanto, los ancianos que habían cuidado a la niña estaban tristes por su partida, pero el anciano sabía que la niña debía estar con su padre. Aún así, ambos compartían la preocupación por el futuro de Diego.
En medio de todo, el conde y su hija continuaban disfrutando de la gastronomía mexicana, ajenos a los problemas que enfrentaban con la familia de Diego. Mientras tanto, el teniente Ornella insistía en que Diego debía ir a la cárcel a pesar de que había entregado a la niña voluntariamente. Víctor intentó argumentar en favor de Diego, pero Ornella dejó claro que la decisión final dependería del juez. Ana, por otro lado, le pidió perdón a José por todo lo que había sucedido y él con paciencia la perdonó, reconociendo que él también había cometido errores. José, agradecido por cómo Ana había cuidado de la niña, le pidió que se quedara en su casa para ayudarle a aprender a cuidar de la pequeña. Mientras tanto, Silvia intentaba calmar a Alberto, recordándole que María tenía derecho a cuidar a la niña, pero Alberto, enojado, no quería que su nieta sufriera como resultado de sus decisiones. María, en un acto de desesperación, fue a la cárcel para tratar de ayudar a Diego, pero él, lleno de ira, la rechazó, diciéndole que no quería su ayuda. A pesar de su rechazo, María prometió que le ayudaría sin importar lo que él dijera. Por otro lado, Román notó que Rita estaba triste y le preguntó qué le sucedía. Rita, con dificultad, trató de explicarle la situación con Diego, lo que solo aumentó la tensión en el ambiente. Víctor, al ver el sufrimiento de María, le sugirió que dejara a Diego en la cárcel si eso era lo que quería, pero María, firme en su decisión, se negó a abandonar a su hermano. En la casa, Ana trataba de enseñar a José cómo darle tetero a la bebé y aunque él hacía un gran esfuerzo por aprender, no podía evitar sentirse emocionado por el momento. Juan Carlos, por su parte, enfurecido al enterarse de que María se había casado con Víctor, decidió cancelar todas sus reuniones y viajar a México para confrontarla y exigirle respuestas. María, abatida, les contó a todos que Diego estaba muy enojado y que sería llevado a la cárcel en cualquier momento. José, al escuchar esto, trató de calmar a su madre, pero el ambiente estaba cargado de tensión. Rafael, decidido a ayudar a Diego, le pidió que dijera la verdad sobre Lorena y sus intenciones, pero en ese momento el teniente Ornella llegó para llevar a Diego a declarar. Juan Carlos, por su parte, no iba a detenerse hasta comunicarse con María, dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo, incluso a Víctor. Finalmente, María le confesó a Ana que no soportaría ver a su hermano envejecer en la cárcel, mientras Ana le contaba emocionada que José le había pedido perdón y que le agradecía por cuidar a la niña. En la audiencia, Diego afirmó que había secuestrado a la niña por decisión propia, pero para su sorpresa, José intervino y contradijo su versión, dejando a Diego impresionado.